noches con cada uno de ustedes, a los participantes. Primero quiero empezar agradeciendo a Reader por la amable invitación a este diplomado, así como también a todos los integrantes de Audiópolis. En esta temática, en esta sesión, vamos a desarrollar lo que es el contrato de trabajo, sujetos de la relación contractual laboral y también luego después los elementos esenciales, así como el ius variandi, el poder de dirección del empleador. Para ello, para que sea didáctica nuestra explicación, voy a presentar unas diapositivas. Así también debo invitarles a que las preguntas lo hagan por el chat, de tal manera que ustedes también puedan participar, ¿no?, durante la explicación del tema. Ya. ¿Se puede visualizar las diapositivas? Sí, doctora, solamente faltaría F5, iniciamos. Perfecto. Muy bien, como les decía, vamos a empezar por definir o tener por lo menos una definición o concepto de lo que es el contrato de trabajo. Algunos autores o en la doctrina se señala pues que es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador para la prestación de servicios personales subordinados bajo una relación de ajenidad. El acuerdo puede ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por las partes. No, esta es una definición que se enmarca dentro del marco jurídico laboral del régimen de la 728, porque contiene elementos esenciales de un contrato de trabajo, como más adelante vamos a explicar, ¿no?, como es la prestación de servicios, que usualmente es prestado por el trabajador, persona física, y que otorga, en este caso, sus servicios ya sean físicos o intelectuales, ¿no?, subordinados, siempre subordinados bajo una relación de ajenidad. El término ajenidad es un concepto que proviene de la doctrina española, que hace referencia a que por la ajenidad el trabajador como persona física entrega la producción de su servicio, ya sea intelectual o físico, sin que ésta pueda disfrutar de la utilidad o de los frutos de esta, ¿no? Es decir, esos frutos y utilidad serán a favor del empresario. Luego también otro concepto que es interesante es del doctor Toyama, y que nos dice pues que el contrato de trabajo puede ser definido como un negocio jurídico, ¿no?, mediante el cual un trabajador presta sus servicios personales por cuenta ajena para un empleador y en una relación de subordinación a cambio de una remuneración. Ese concepto también igual incluye los elementos esenciales como es prestación de servicios personales, uno, por cuenta ajena, bajo una relación de subordinación, segundo elemento, y a cambio de una remuneración. Algún concepto, si quieren revisar el régimen de la 728, el régimen laboral de la actividad privada, que esto es el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR, en su artículo 4 encontramos una definición no tan precisa, como ya la doctrina sí ya precisa estos elementos esenciales, pero en este artículo 4 podríamos encontrar alguna noción ya desde un punto de vista legal, ¿no? Y este artículo 4 justamente dice, ¿no?, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Como les dije, no, este artículo no tanto define qué es un contrato de trabajo, sino más bien
lo que incluiría es un principio que en el derecho laboral se rige usualmente, que es el principio de la laboralidad, que es una suerte en el cual pues la legislación ha partido de que la producción de la prueba, en este caso, a ver, disculpen chicos, a ver, estábamos en esta diapositiva. Les comentaba que este artículo, más allá de definir un concepto de lo que es un contrato de trabajo, contiene una presunción de laboralidad, y este principio de la presunción de laboralidad está fundamentada en la lógica de que el empleador es el quien custodia la prueba, ¿no? Es decir, contiene los libros de planilla, las boletas de pago, y entonces estos principios, digamos que le recae una carga de la prueba hacia el empleador, porque este va a tener una ventaja en la producción de la prueba, ¿no? Ya hemos dicho libros de planilla, boletas de pago, informes RTCs, declaraciones a SUNAT. Entonces, en la medida que él, en relación al trabajador, va a tener una situación de favorabilidad en cuanto a la prueba, no se incluye, el legislador ha visto por conveniente incluir este principio de laboralidad. Como les decía, la doctrina española, por ejemplo, hace mucho alusión a lo que es el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y a partir de este elemento del concepto que es por cuenta ajena, estaría el concepto de la prestación personal, uno, y luego después esta también incluiría el elemento de la remuneración, ¿no? Por cuenta ajena, como ya les decía, lo esencial y definitorio del trabajo por cuenta ajena está en la distribución originaria, en que los frutos, esto es la utilidad patrimonial del trabajo, desde el momento mismo de su producción pertenecen a otra persona, nunca al trabajador. Entonces, toda esta producción, esta distribución de los frutos del trabajador, ya sea ya una prestación personal física o también intelectual, a través del contrato de trabajo, toda esta utilidad y todos estos frutos serán de pertenencia del empleador. Entonces, bajo ese razonamiento, se entiende pues que de la cuenta ajena, el trabajador que presta sus servicios por cuenta ajena, se va a proyectarse un crédito laboral, ¿no? El trabajador como persona física otorga la producción de los frutos de su trabajo sujeto a una subordinación y con el objeto de tener un crédito laboral. Esto es la remuneración, ¿no? Y por el elemento de la subordinación, también la doctrina se ha dedicado a hacer algunas precisiones sobre qué se entiende por subordinación, ¿no? Para que también nosotros podamos definir o diferenciarlo, poder discriminar frente a un contrato de naturaleza civil, ¿no? Por ejemplo, por la subordinación, el empleador usualmente va a tener el poder y la facultad de organizar el trabajo. En doctrina se dice el poder de dirección del empleador, ¿no? Respecto a la prestación de servicio del trabajador. Entonces, por la subordinación, tenemos pues que tanto a nivel administrativo, técnico y económico, el empleador tiene la facultad legal para poder dirigir y organizar esta fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, será él pues que establezca la jornada de trabajo, será quien pueda establecer, en este caso, por ejemplo, el horario de refrigerio, puede modificarlo aun cuando esté ya establecido, ¿no? Entonces, eso justamente se entiende por subordinación, este poder que va a tener el empresario para poder hacer modificaciones no esenciales, hay que diferenciar entre lo que es esencial y no esencial respecto a la prestación personal que en este caso en virtud de un contrato de trabajo, el trabajador
presta sus servicios bajo subordinación, ¿no? Y el empleador, pues por medio de esta facultad justamente de introducir unilateralmente modificaciones en esa conducta personal del trabajador, siempre ello responderá a las necesidades de la producción. Nunca puede, por ejemplo, responder a una necesidad política, a una necesidad, digamos, privada, que sea contra a las necesidades de la producción de la empresa, ¿no? Por eso decíamos que este elemento de la subordinación es el matiz característico o esencial de lo que se va a diferenciar de un contrato de naturaleza civil, ya sea en este caso el contrato de locación de servicio, el contrato por SNP, el contrato por servicios profesionales, ¿no? Que usualmente son de naturaleza civil, que en el caso de los técnicos establecen un periodo de 3 años y en el caso de servicios profesionales de 6 años. Entonces, por la subordinación, cuando queremos identificar, por ejemplo, un contrato que haya sido pues disfrazado de naturaleza, tenemos un contrato de naturaleza laboral y usualmente se puede dar el caso que se disfraza o se simula esta relación, pero ¿cómo nos vamos a poder advertir justamente o hacer la discriminación entre si estamos frente a una relación jurídica civil frente a una relación jurídica de naturaleza laboral? Será justamente por este elemento de la subordinación. Este es el elemento esencial, porque tanto en el contrato de naturaleza civil también existe retribución, bueno, a diferencia que en la denominación del contrato civil es retribución y en el contrato de trabajo es remuneración, ¿no? Pero también sí se da ese elemento y en el contrato civil también tenemos la prestación personal. Sin embargo, en el contrato civil esta prestación personal, por ejemplo, puede ser delegada a un tercero, mientras que en el contrato de trabajo, en la prestación personal, por decir la cuenta ajena, bajo dependencia, el trabajador como persona física no podría contratar a otro tercero, por ejemplo, para que haga sus labores por la cual ha sido objeto de contratación, ¿no? Digamos, tenemos un ingeniero que se le ha contratado para que realice la supervisión de una planta, ¿no? Pero él, por ejemplo, como persona, como ingeniero que está sujeto a un contrato de naturaleza laboral, nunca podrá, en un contrato de trabajo, subcontratar a un tercero para que él realice sus labores y él se dedique a hacer otras cosas, ¿no? No hay delegación en un contrato de trabajo. En un contrato de naturaleza civil, sí, ¿no? Entonces, entre la prestación personal y la subordinación, por eso decimos, ¿no? Estos son los elementos importantísimos y que van a diferenciar a un contrato de naturaleza civil, siendo el más importante la subordinación. Otro aspecto que también resulta muy interesante es los sujetos de la relación laboral, ¿no? Hay veces hemos tenido algunas preguntas o inquietudes con relación a quiénes pueden ser los actores principales, ¿no? Que obviamente que tengan interés en esta relación jurídica laboral para dentro de esta relación jurídica laboral, ¿no? ¿Quiénes? O sea, podría ser una persona jurídica, por ejemplo, el trabajador, nos podríamos preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un contrato de trabajo con mi esposo, ¿no? Podría tener un contrato de trabajo con mis hijos, ¿no? Esas son algunas inquietudes que ahora vamos a definir y vamos a poder responder cuando nosotros entendemos quiénes van a ser estos sujetos de la relación laboral, ¿no? La doctrina señala pues que los sujetos de la relación laboral siempre van a ser dos personas, dos actores principales, el trabajador y luego después tenemos el empleador, ¿no? En el caso del trabajador, hay que notar aquí, ¿no? Que el trabajador va a ser siempre una persona física, que libremente se obliga pues a trabajar por cuenta y bajo dependencia ajena a cambio de una remuneración y en virtud de un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajador debe entenderse que solamente puede ser una persona física, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los abogados
de los abogados robots, de los jueces robots y de toda esa información tecnológica, ¿no?, que se ve a diario. Y entonces uno se podría preguntar, ¿no?, ¿qué va a ser más adelante del futuro? O sea, podría suscribirse un contrato de trabajo, por ejemplo, con un abogado que tenga inteligencia cibernética, por ejemplo, ¿no? Pero para nuestra legislación laboral actual, siempre el trabajador tiene que ser una persona física, ¿no? Pero también hay que tener en consideración, dentro de este concepto de persona física, a quienes se excluye del concepto de trabajador. Como les decía, se va a excluir al concepto de trabajador, por ejemplo, a las máquinas, a los capitales. Por ejemplo, un capital no puede ser sujeto de un contrato de trabajo. Tampoco se, pues, el trabajo en línea, por ejemplo, que una persona esté haciendo un servicio comunitario en cumplimiento a una resolución judicial, usualmente por faltas, ¿no? Eso tampoco, por ejemplo, no podría ser considerado trabajador. Quien no es persona física tampoco, quien no está obligado a prestar servicios, quien no está obligado a ser remunerado, por ejemplo, el artículo 50 del Código de los Niños y Adolescentes, lo que les decía, ¿no?, sobre el trabajo familiar. Entonces, entre los integrantes de la familia nunca puede haber un contrato de trabajo. Así lo ha excluido la propia legislación, el tema del derecho de familia, ¿no? Tampoco podría ser entre los cónyuges, tampoco podemos ser trabajador y empleador. Tampoco podemos ser, en este caso, tener la condición, por ejemplo, de trabajador aquel que suscribe un contrato de obra o un contrato de locación, salvo que se trataría, por ejemplo, de un contrato fraudulento, ¿no? Es otra cosa, pero no es tema en este caso, de explicación. Y en el caso del empleador, por ejemplo, para el profesor Pla Rodríguez, señala pues que hay varias definiciones, ¿no? Hay empleador, se puede entender como el empresario también, y al empleador, por ejemplo, lo definen como el receptor de empleador para organizar y dirigir la tarea. También tiene otra noción como es el empresario, que es la terminología usualmente española, que quiere significar pues el que hace suyo los frutos del trabajo, ¿no? Es el destinatario de la ajenidad, de lo producido por el trabajador, ¿no? Lo que les decíamos, ¿no? En virtud, el trabajador como persona física o presta su servicio bajo dependencia, pero toda esta utilidad y el fruto, quien la administra y quien la organiza es el empresario, ¿no? Entonces, y también tenemos, por ejemplo, tipos de empleadores. A diferencia de lo que en el trabajador siempre va a ser una persona física, en el caso del empleador sí vamos a tener variedades, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona física, un negocio, ¿no? Por ejemplo, la señora del mercado que vende jugos, por ejemplo, frutas, puede contratar a una tercera persona, una persona física, y pueden tener un contrato verbal, digamos, ¿no? Pueden tener un contrato escrito, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los sujetos colectivos, el empleador también puede ser una persona jurídica, otros sujetos de derecho, por ejemplo, las asociaciones, las sociedades de hecho, también las sociedades de hecho, por ejemplo, las sociedades de beneficencia, muchas de ellas en nuestra realidad no cuentan con una, en este caso, con una personalidad jurídica, ¿no? Y otros también, por ejemplo, el conjunto o grupo de personas físicas, por ejemplo, un condominio que contrata los servicios de un personal de seguridad para que por ejemplo, pueda, en virtud de este contrato, justamente prestar sus servicios de vigilancia, ¿no? También como grupo de personas físicas pueden convertirse en un empleador. Yo creo que esto son conceptos muy prácticos para poder entender la legislación laboral. Ahora vamos a pasar a lo que son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Y a ver, acá tenemos una pregunta interesante sobre lo que estábamos explicando. A ver, dice, primero es, ¿quién determina la desnaturalización, el juez o la SUNAFIL?
Bueno, en este aspecto de la desnaturalización, por ejemplo, de un contrato de locación de servicio, siempre va a ser el juez como órgano jurisdiccional para poder determinar, en este caso, para poder declarar el derecho. La SUNAFIL tiene competencias limitadas, claro que, por ejemplo, en función a una verificación de los hechos o en función a sus competencias debidamente establecidas, puede ir a verificar lo que está sucediendo en los hechos, ¿no? Por ejemplo, que se haya infringido una norma sobre una contratación laboral y no se haya dado cumplimiento. Este medio probatorio tendrá, pues, la SUNAFIL en atribución a sus funciones, al empleador le podrá decir, pues, ¿no?, recomendarle o sugerir que dé cumplimiento a esa norma, ¿no? Porque luego su incumplimiento acarrea multa. Pero la función jurisdiccional es otra cosa. La función jurisdiccional va a declarar el derecho. Entonces, ¿quién le corresponderá justamente solucionar esa controversia de que si existe en realidad un contrato de trabajo? Siempre va a ser en este caso competente el órgano jurisdiccional, quien es más, a través de una sentencia, podrá declarar el derecho reconociendo que este trabajador efectivamente en los hechos habría estado sujeto a un contrato de trabajo, ¿no? Y luego, es más, podrá establecer una sanción de condena, es decir, ya sea el pago que se habrían generado, por ejemplo, durante esa relación, ¿no? Derechos laborales, tal vez, remuneraciones devengadas, beneficios sociales, entre otros, ¿no? Vamos a ir por otra pregunta de Renzo, que nos dice: en un contrato civil o de locación, el comitente ha propuesto una jornada laboral, firma una asistencia, dicta otras funciones distintas al servicio que el locador brinda. ¿Esto es correcto? ¿Se puede entender como una desnaturalización? A ver, en este caso, si el locador durante esta prestación del plazo del contrato civil haya desarrollado, por ejemplo, prestación personal, es decir, como persona física único, sin que haya contratado a un tercero, que usualmente se da en un locador, pero no necesariamente, pero aquí el detalle, el tema de la subordinación. Si este locador, supuestamente disfrazado, simulado, ¿no?, ha firmado un libro de asistencia, ¿no?, de ingreso, de salida, ya estamos hablando de los famosos rasgos de laboralidad, ¿no? Que estos rasgos de laboralidad, usualmente en la contratación civil fraudulenta, nos va a ayudar también a determinar que estaríamos frente a un contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos ha dado algunos aspectos, como la firma de asistencia, ¿no? La firma de asistencia usualmente siempre se da un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador, el empleador en este caso, estaría observando, ¿no?, en este caso la hora de ingreso, la hora de salida, estaría controlando, habría un control de la jornada de trabajo, que es propio de un contrato de trabajo, y un contrato de naturaleza civil, porque el contrato de civil, recuerden, que es, pues, servicios autónomos, ¿no? Ahora dice, más aún no puede firmar asistencia de ingreso y de salida. Lo otro dice, dicta otras funciones distintas al servicio que el locador brinda, ¿no? Si en el contrato de locación de servicios se dice, pues, no, por ejemplo, para soporte técnico e informática, o para justamente instalar un software, pero luego después yo como empleador le asigno funciones diferentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, digo, ya sabes qué, me tienen que hacer un informe de todos los softwares que están pendientes o que están pendientes de comprar para la buena funcionalidad de nuestra red. También quiero que presenten algunos soportes, unos informes, para que esta oficina pueda, por ejemplo, hacer el cambio de todo. Entonces, si ahí ya le agregamos otras funciones para la cual ha sido objeto del contrato de locación de naturaleza civil, ahí estaremos frente a unos rasgos de laboralidad, que sí podría convertirse, en este caso, ¿no?, convertirse en un contrato de naturaleza civil, en función, en este caso, a un principio que se llama el principio de la realidad, ¿no? Más adelante también vamos a ver ese tema. Pero sí, es muy, muy, muy buena esta pregunta, ¿no? Estos aspectos que nos ha dado como pregunta Renzo nos hace entender que estaríamos frente a un contrato de trabajo.
Bueno, a ver, otra pregunta es, ¿en qué parte de la ley o norma dice que uno no puede contratar a familiares o cónyuges? De que puedas contratar, sí se puede contratar. El hecho es que no puede calificarse, en este caso, como trabajo remunerado, en este caso, para el derecho de familia, ¿no? Por ejemplo, lo que les ponía aquí, ¿no? El artículo 50, si revisan el artículo 50 del Código de los Niños y Adolescentes, dice que no existe trabajo remunerado en el trabajo familiar, porque se entiende que todos los ingresos que perciben los integrantes de la familia va por una finalidad como para la canasta familiar. Entonces no se podría entender como un contrato de trabajo, ¿no? No se puede entender como... Y en el Código, o sea, en el Código Civil, por ejemplo, en el caso de los cónyuges, también está regulado, creo que está regulado en el 335, 370 del Código Civil. O sea, por eso decíamos que ellos, por ejemplo, están excluidos de ser considerados como trabajadores. No podría ser trabajador, por ejemplo, el padre respecto al hijo o de la madre respecto a los hijos también, ¿no? Y a la inversa. A ver, vayamos con otra pregunta. Bueno, acá sí hay otra pregunta muy interesante que nos plantea Natalia. Dice, si un familiar tío contrata un sobrino para administrar su empresa, ¿estaría incumpliendo la norma? El tema es dentro de los integrantes de la familia, es decir, que hay una dependencia económica de ellos y que en este caso, por ejemplo, sean beneficiarios de la canasta única familiar como familia, integrantes directos. Pero sí podría haber un contrato, por ejemplo, el tío como empresario y, por ejemplo, el sobrino, ¿no? Para que administre la empresa. Ahí sí estaríamos dentro de empleador y trabajador. La exclusión que hace la norma, es decir, que no puede haber remuneración, ¿no? Que no puede haber remuneración es respecto de los integrantes del seno de la familia como tal, es decir, padres e hijos, solamente ellos. Y no comprende a los sobrinos y otros conceptos, ¿no? A ver, Enrique nos también plantea otra pregunta, dice, ¿qué contrato en específico calificaría para un centro educativo particular donde se fija la remuneración en función a las horas trabajadas? En función a las horas trabajadas. Ya, bueno, esto lo vamos a dejar pendiente porque más adelante vamos a ver la modalidad de contrataciones. A ver. A ver, Juan, la explicación que se está dándose es respecto del régimen general laboral de la actividad privada, es el régimen de las 728. Pero hay que aclarar también que este régimen privado de las 728, en el sector del Estado, por ejemplo, hay algunas entidades de la administración pública que también acogen este régimen laboral. Por ejemplo, el Poder Judicial también tiene el régimen de la 276, régimen CAS, el régimen 728. Los gobiernos, las municipalidades también tienen 2 regímenes, 3 regímenes, va a depender de cada en realidad, entidad del Estado qué regímenes laborales cuentan o están facultadas para hacer la contratación laboral, ¿no? Pero en este caso estamos explicando sobre el régimen laboral de la actividad privada de la 728. A ver. Claro, la obligación en este caso del empresario es de contar con los libros de planilla, las boletas de pago, hasta por un periodo de 5 años, ¿no? Pero siempre se recomienda que el empleador albergue ese tipo de información para que no se puedan dar justamente problemas al momento de tener contingencias de naturaleza ya judicial, ¿no? Frente, por ejemplo, a una solicitud de pago de derechos laborales y no se cuenta con esta documentación.
Entonces, ahí, como no está establecida de forma clara y precisa, hay algunos aspectos que pueden jugar en contra de los intereses de la empresa, ¿no? Por eso siempre es recomendable que se custodia este tipo de información, más aún cuando esté relacionado con derechos laborales, llámese remuneraciones, beneficios sociales, o usualmente que hayan dado origen los contratos de naturaleza laboral. Bueno, a ver, vamos a seguir con nuestra explicación. Estamos en los elementos esenciales del contrato de trabajo, nos hemos quedado aquí. Bueno, como les decía, los elementos esenciales del contrato de trabajo también existe uniformidad, por ejemplo, a nivel doctrinario, en el sentido de que estos elementos usualmente es la prestación personal, subordinación y remuneración, estos tres elementos. Y justamente a partir de estos tres elementos, estos han sido recogidos, en este caso, por el régimen de la actividad privada, que está aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR, y, por ejemplo, el primer elemento de la prestación personal está positivizado o regulado en el artículo 5, ¿no? Justamente este artículo 5 contiene este texto que dice: los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Lo que les decía, ¿no? Que el trabajador como tal siempre tiene que ser una persona física, porque dice en forma personal y solo por el trabajador como persona natural. De ahí que no podría ser contratado, por ejemplo, un robot y tener un contrato de trabajo, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, de los familiares, lo que decía, no podrían ser considerados trabajadores. Este artículo 5 hace una precisión en relación a esa situación que dice, ¿no? No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. Por ejemplo, se podría dar el caso, ¿no? Tenemos un contrato de trabajo, un determinado trabajador, por ejemplo, tenga una contingencia de naturaleza de salud, y muy bien, para dar cumplimiento con sus obligaciones del contrato de trabajo, podría ser ayudado, no reemplazado. Hay que ser específicos y expresos en esta norma que establece, ¿no? Pueden ser ayudados por familiares, pero no reemplazados. Una cosa es el asistir o ayudar, y otra cosa es, por ejemplo, reemplazar, ¿no? Yo tengo un contrato de trabajo y, por ejemplo, me voy unos 3 meses y mi hijo me va a reemplazar. Pero no podríamos ponernos en esa posición, porque se podría dar el caso de incumplimiento de contratos esenciales de trabajo en relación a la función, ¿no? Que podría tener impacto, por ejemplo, en la productividad que el trabajador va a tener en relación a sus compañeros de trabajo. Y podría darse el caso, por ejemplo, que podría estar pasible a una sanción disciplinaria. Entonces, por eso la norma te dice, ¿no? Puede ser ayudado por familiares directos que dependan de él. ¿Podría ser el sobrino? No. Tiene que ser por familiares que dependen de él, o sea, es decir, los hijos, la esposa, ¿no? Siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. Acá también te pone esta condición, la norma, es decir, siempre que dada la naturaleza de las labores, te permita hacer el cumplimiento de un contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, digamos que sea un trabajador y que el objeto del contrato de trabajo sea un trabajo muy técnico, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de maquinaria pesada, ¿no? Un operador frontal. Por ejemplo, no podría ser, por ejemplo, asistido, ayudado por los integrantes de familia en la medida, por ejemplo, que ellos no estén capacitados para hacer estas labores, ¿no? Pero para labores administrativas, por ejemplo, si tengo una hija que también sabe o maneja o puede hacer estas funciones propias del contrato de trabajo, muy bien podría ser ayudado, ¿no? Eso hay que tener en consideración también, siempre que ello sea dada la naturaleza de las labores. Y luego después, para aclarar esto de la prestación personal, debemos decir pues, que el trabajo siempre debe ser personalísimo, es decir, no puede ser delegada, salvo el caso del trabajo familiar, como hemos dicho, ¿no? A diferencia, en un contrato de naturaleza civil,
El locador sí, pues puede contratar a un tercero para que, por ejemplo, desarrolle parte de las funciones que ha sido objeto del contrato de naturaleza civil, pero en el contrato de trabajo no. La persona natural no puede contratar, por ejemplo, a un tercero, a un amigo, a un familiar o a un colega que tal vez es muy experto en el tema, o incluso no podría darse, ¿no? Ahí estaríamos tal vez, podrían aparecer figuras como el abandono de trabajo, sanciones disciplinarias y otras cosas, ¿no? Vayamos al segundo elemento esencial del contrato de trabajo. Este segundo elemento también es lo que decíamos, lo característico de un contrato de trabajo, que es la subordinación. Bueno, en este caso estamos frente a la... Primero vamos a abordar la remuneración, que también está incluida, en este caso, en el artículo 6 del Decreto Supremo 0397-TR, y que dice, pues, que aquí sí da alguna definición de lo que sería, que se entiende por remuneración, ¿no? Que dice, constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Aquí libre disposición con negrita. Las de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efectos del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como por ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro. Esta es la excepción. Entonces, todo lo que sea de libre disposición del trabajador va a ser considerado como remuneración para efectos legales, ¿no? Y como ya hemos dicho, la remuneración, por ejemplo, es característico o es la denominación propia de un contrato de trabajo. En cambio, un contrato de locación civil, el Código Civil le da el nombre de retribución. El locador recibe una retribución. En cambio, el trabajador percibe una remuneración en virtud del contrato de trabajo, ¿no? Y también, pues, el concepto de remuneración se entiende, pues, como todo aquello que perciba, ¿no? Incluido también está, por ejemplo, un concepto en especie, que en este caso puede ser los alimentos, ¿no? Pero siempre y en cuando esto sea de libre disposición del trabajador. Por ejemplo, habrán conceptos que estén excluidos dentro de la remuneración, los que están establecidos en el artículo 19, por ejemplo, de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, como por ejemplo algunas asignaciones extra, por ejemplo, que tengan naturaleza no periódica, por ejemplo, que no sean permanentes, que sean a título de liberalidad del empleador. Estas, por ejemplo, no podrían formar parte del concepto de remuneración. Será todo aquello concepto que perciba el trabajador que sean de su libre disposición. Y obviamente, ¿no?, del trabajo, el contrato de trabajo siempre va a ser oneroso, ¿no? No puede ser a título gratuito. Y otro elemento del contrato de trabajo también decíamos que es la subordinación, y la subordinación como tal decíamos que también va a ser el matiz distintivo entre un contrato de locación de servicios y un contrato de trabajo como tal, ¿no? Porque en el contrato civil no puede haber subordinación, y si es que hubiera la subordinación, ya estaríamos hablando de un supuesto caso de fraude o simulación de una relación de naturaleza laboral, ¿no? Porque por la subordinación, siempre el trabajador como persona física va a entregar sus servicios bajo subordinación, y quien se va a beneficiar de esta utilidad o de sus frutos será el empresario. En cambio, en un contrato de locación de servicios no puede haber subordinación. Decíamos que en un contrato de locación de servicios, la prestación de servicios es autónoma,
Y por ser autónoma, yo podría como locador contratar a un tercero para que pueda hacer en este caso, los servicios o las obligaciones de hacer que se habrían pactado en este contrato de naturaleza civil, ¿no? En cambio, por la subordinación, no, la subordinación es el empresario en función, en este caso, a su poder de dirección, es quien en la prestación personal, esta prestación personal del trabajador, por ejemplo, las funciones por las cuales se le ha contratado, va a poder ejercer una función de administración, de dirección, de economía y hasta incluso de sanción por este poder de dirección. Entonces, en el contrato de trabajo siempre se va a dar este característico elemento diferenciador de un contrato de naturaleza civil, porque aquí en la subordinación también se hace referencia a que esta prestación personal como trabajador, persona física, ¿no? Esta utilidad y estos frutos van a ser de beneficio del empresario. Y justamente en virtud de este contrato de trabajo, este empresario sobre esta prestación personal podrá imponerle, por ejemplo, una jornada de trabajo distinta a la que estaría establecida, por ejemplo, para la institución. Sí podría modificar los turnos, podría modificar también en función a los intereses de la necesidad como empresa, también modificar, por ejemplo, los horarios de refrigerio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de mesa de partes, ¿no? Por ejemplo, las oficinas administrativas, que, por ejemplo, por una situación coyuntural externa, no puedan darse abasto con los trabajadores permanentes que tienen. El empleador muy bien, justamente para satisfacer esa demanda, ¿no? de los usuarios, podría modificar en este caso el refrigerio, que usualmente, normalmente es en las empresas, ¿no? De 1 a 1:45 o de 1 a 2, podría modificarse, ¿no? Pero sin que ello implica la supresión de este derecho, claro está, ¿no? El empleador podría modificarlo, ¿no? Es decir, ya no es de 1 a 1:45, sino pues tus alimentos lo harás de 2 a las 2:45, ¿no? Pero en este horario tendríamos que seguir atendiendo a los usuarios, en este caso a los clientes, ¿no? Entonces, por este poder de dirección se podrá hacer modificaciones en estos aspectos no esenciales. Hay que diferenciar entre lo esencial y no esencial, que en virtud de este poder de dirección, porque como todo poder también tiene límites. Más adelante ya vamos a explicar ese aspecto en lo que es el ius variandi del empleador, ¿no? Hasta aquí, entonces, entendemos pues, que la subordinación es un elemento muy característico y propio del contrato de trabajo. No podría darse en un contrato de naturaleza civil. Bien. En el derecho del trabajo hay un principio que es muy conocido, ¿no? Me imagino conocido por ustedes también, y por el cual, pues, se puede, y justamente, en este caso, extraer conclusiones cuando de los hechos, por ejemplo, se demuestran que no estaríamos frente a un contrato de naturaleza civil. Usualmente este principio se recurre cuando estamos frente a supuestos de fraude o simulación de una relación jurídica laboral, ¿no? El órgano jurisdiccional y también la SUNAFIL, por ejemplo, en temas administrativos, siempre recurre a este principio de primacía de la realidad, ¿no? Que es propio del derecho del trabajo y que también nace como una suerte o como un entendimiento de que el trabajador respecto al empleador tiene una relación diferencial, ¿no? El empleador siempre está en una situación más beneficiosa, ya sea técnica, económica y de poder en relación al trabajador. Y es que esta situación, estos son los fundamentos de la que parte el derecho del trabajo, y justamente uno de estos principios es el primacía de la realidad para hacer frente a estos excesos que podría darse en la realidad, ¿no? Como poder en este caso del empresario, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este principio de primacía de la realidad? No, nos dice que en el derecho del trabajo siempre deben prevalecer los aspectos fácticos, sustanciales
por sobre los jurídicos formales, de modo que estos no puedan frustrar la finalidad protectora que orienta las normas laborales. ¿Qué se entiende por eso? Se entiende que frente, por ejemplo, a un contrato de naturaleza civil, debidamente firmado, con fecha y todo, ¿no? Para el principio de primacía de la realidad, lo que le va a interesar, en este caso, es lo que haya sucedido en los hechos. Por ejemplo, tengo un contrato de naturaleza civil, pero si en este caso en concreto nos ofrecen registros de asistencia, de ingreso, de salida, de refrigerio, nos adjuntan, por ejemplo, memorándums, llamadas de atención, órdenes, invitaciones, festividades, entonces ya no estaremos frente a un contrato de naturaleza civil. Entonces, este contrato de naturaleza civil, le vamos a dar validez a este contrato de naturaleza civil, por más que esté debidamente firmado por el trabajador, ¿no? Por el principio de primacía de la realidad, habrá que darle importancia a lo que ha sucedido en los hechos. Por eso dice, prevalece los aspectos fácticos, o sea, lo sustancial, qué es lo que ha sucedido en esta relación jurídica, supuestamente, entre comillas, civil, pero en los hechos estoy viendo que existe una relación jurídica de naturaleza laboral, ¿no? Entonces hay que prevalecer esta relación jurídica sustancial frente a la formalidad de un contrato de naturaleza civil, ¿no? Cuando estemos frente a casos de fraude a las normas laborales. Entonces, se entenderá, pues, por el principio de la primacía de la realidad, que en el terreno de los hechos siempre van a primar lo que ha sucedido en la cuestión fáctica, más allá de la cuestión normativa jurídica, ¿no? Más allá de que tengamos un contrato de naturaleza civil bien redactado, con las cláusulas estipuladas y todo ello, ¿no? Muy técnico, pero si en los hechos tenemos otra cosa, tendremos que darle prioridad y prevalencia a la cuestión fáctica. Entonces, la misión fundamental del principio de primacía de la realidad, pues, consiste, dice, ¿no?, en desactivar los mecanismos por los cuales se pretende evadir la aplicación de las normas laborales imperativas de derecho necesario para evitar las consecuencias y los costos que ellas traen aparejadas para el empleador. Primacía de los hechos sobre las formas. También se entiende de esa manera, ¿no? Bueno, este principio es una herramienta prácticamente del derecho del trabajo que sirve justamente para poder analizar casos de contratos de naturaleza civil fraudulentos o, por ejemplo, también modalidades formativas que también son fraudulentas. No, este principio de primacía de la realidad, como les decía, va a ser aplicable a toda esa situación de evasión de las normas laborales, ¿no? Y que va a primar siempre la cuestión fáctica y la cuestión objetiva de lo que ha sucedido durante esa relación supuestamente de naturaleza civil. Por ejemplo, en esta casación laboral, que es la 4055-2013 de la libertad, en cuanto al principio de la primacía de la realidad, ha dicho, si por aplicación del principio de la primacía de la realidad se comprueba que en la ejecución del contrato de prestación de los servicios se ha desarrollado concurriendo los elementos esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal, primer elemento, segundo elemento, remuneración, y subordinación, tercer elemento, debe concluirse por la naturaleza de la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, esta casación muy bien hace la precisión de que, pues sí, en virtud de este principio de la primacía de la realidad, al darse en las circunstancias de este caso, objetivamente, de que existe una relación sustancial de naturaleza laboral, habrá que darle la preferencia y concluir que estamos frente a un contrato de naturaleza laboral, en la medida que si de esta cuestión fáctica se va a poder verificar la configuración de la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Entonces, una vez que se configura y concurran conjuntamente estos requisitos, estaremos pues frente a un contrato de trabajo
Y este principio de la primacía de la realidad va a establecer o va a tener como consecuencia que este contrato de naturaleza civil, al transgredir normas de orden público, como son el derecho irrenunciable del trabajador, pues se entenderá que hubo un contrato de trabajo, más allá de la formalidad de estar frente a un contrato de naturaleza civil. A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Ya, mira, que hay una pregunta muy interesante formulada por Alberto Guillermo. Gracias por la pregunta. Dice, ¿qué relación existe entre la primacía de la realidad y el bloque de constitucionalidad? Bien, el principio de primacía de la realidad, o sea, como concepto, hay que entender pues que este es un, digamos, es un valor axiológico propio del derecho del trabajo, que contiene un valor social que parte de la realidad de que en esta relación hay una, no hay una situación de equilibrio, hay una situación de desventaja del trabajador. Entonces, este principio tiene como fundamento justamente orientar, ¿no? Como todo principio va a tener, como la doctrina ya se ha señalado, una triple función, ¿no? Que va a ser una función integradora, una función informadora y una función interpretadora. Por ejemplo, en la función normativa, ¿qué es lo que va a suceder? Que frente, por ejemplo, a una situación de deficiencia de la norma o de la laguna del derecho, va a poderse recurrirse a los principios. En este caso, por ejemplo, el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Como fuente del derecho, se va a poder recurrirse a ellos. O sea, el principio como tal son, digamos así, mecanismos que nos van a poder orientar o interpretar la norma positiva que está regulada en las leyes, en los códigos, ¿no? Como principio. Los principios tienen esa finalidad, o sea, función integradora, función interpretativa, de que, por ejemplo, puede darse el caso de que una norma es inválida, que contraviene de forma material una norma supralegal, es decir, estaríamos frente a una norma constitucional. Si es contraria, entonces servirá este principio para interpretarla, ¿no? Y para darle sentido y para concluir conforme a la Constitución, que debería interpretarse no de ese sentido que está, por ejemplo, regulado, ¿no? Sino dándole un sentido correcto, coherente, en este caso con las normas constitucionales, que la podrían contradecir y hacer valer justamente, ¿no? Entonces el principio, ¿cómo funciona? Como una cuestión de optimizar las reglas que están establecidas en las leyes para que éstas, por ejemplo, puedan tener validez frente al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces los principios son una suerte de normas, ¿no? Supralegales, usualmente, principios que pueden estar positivizados, no necesariamente, pueden estar también en la doctrina, hay algunos principios que no necesariamente están incluidos en la Constitución, pero eso, por eso justamente son principios que contienen valores y que van a servir al ordenamiento jurídico como una cuestión interpretativa, como una función integradora y como una función también justamente normativa, ¿no? Y frente a lo que me hacía referencia a que si habría que diferenciarlo con el bloque de constitucionalidad y los principios, ¿no? Primacía entre primacía de la realidad y el bloque de constitucionalidad. Hablar ya del bloque de constitucionalidad está referido a las normas de carácter internacional, ¿no? O sea, el principio de, si me dices, entre el principio de la primacía de la realidad y el bloque de constitucionalidad, yo respondería que el principio de primacía de la realidad es propio del derecho del trabajo y el bloque de constitucional, digamos, en el tema laboral, por ejemplo, ya pues son normas internacionales, pero forman parte también del ordenamiento jurídico y como tal, también en virtud de la cuarta disposición complementaria, también al versar sobre materia laboral, por ejemplo, en este caso, ¿no? También servirán para interpretar las normas
o también como función integradora frente a una deficiencia de carácter legal, ¿no? A ver, otra pregunta, vean otra pregunta. A ver, aquí hay otra de Ever. A ver, dice, si el contrato de locación de servicios se declara nulo, entonces, habiendo desarrollado labores permanentes, el trabajador ha desnaturalizado dicho contrato civil. Ha desnaturalizado dicho contrato. Claro, lo primero es que justamente en virtud de este principio de primacía de la realidad, este contrato de locación de servicios va a ser nulo. Nulo, ¿por qué? Porque contraviene normas de carácter imperativo, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil nos dice, pues, ¿no?, que serán, los actos jurídicos serán declarados nulos cuando contravienen el ordenamiento jurídico. Entonces, en este contrato de naturaleza civil, si se está dándose el caso que ha contravenido una norma imperativa, entonces es nulo este contrato de locación de servicio, ¿no? Es nulo y como consecuencia, la consecuencia es esta, ¿no? También la desnaturalización del contrato de naturaleza civil, y se podrá, en este caso, si es de competencia del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional podrá declarar el derecho, ¿no? Que efectivamente ha existido una relación jurídica de naturaleza laboral por el periodo tal hasta el periodo tal, ¿no? Habrá que especificar eso. A ver, otra pregunta. Y a ver, acá hay otra pregunta, dice, Telefónica creó service de la misma empresa, luego utilizó a los trabajadores de planilla para, bajo la modalidad de traslado, trabajadores, previamente bajo amenaza de despido, hizo que firmaran cartas de renuncia en las de trabajador. El juez solicitaba pruebas de esas amenazas. Bueno, esto ya es una controversia de que se podría configurar un acto de hostilidad, ¿no? En este caso en concreto. Y si hay, por ejemplo, service, también habrá que justamente evaluar si estos contratos de naturaleza civil serían fraudulentos, ¿no? Y obviamente para demostrar un acto de hostilidad habrá que contar con la documentación y formular la teoría del caso para tener éxito o eficiencia, por ejemplo, cuando se vaya o se recurra al órgano jurisdiccional. Porque ¿qué pasaría si no cuentas con la documentación? Tiene que haber documentación. Por ejemplo, la defensa podría establecer estrategias ya de naturaleza procesal, laboral, para justamente suplir las deficiencias que pudiera haber en un caso, ¿no? Para tener éxitos. Por eso justamente es importante la evaluación de cada caso antes de que ésta pueda ir al Poder Judicial. No cualquier caso improvisto, por ejemplo, sin un debido estudio y análisis que implica el ordenamiento jurídico de las pruebas, puede ir al órgano jurisdiccional, ¿no? Y podría correr el riesgo de justamente perderse el caso, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta ese aspecto, tanto la cuestión fáctica, probatoria y las normas también. Bien, a ver, por el momento dejamos esto y seguimos avanzando porque las demás preguntas están relacionadas con lo que más adelante vamos a desarrollar. Lo que les decía, ¿no? Los rasgos de laboralidad. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, en el expediente 3198-2011, ha desarrollado lo que en doctrina le dicen rasgos de laboralidad, ¿no? Esto también nace como justamente lo que hace un momento ya han hecho notar,
de que siempre en la relación jurídica laboral va a haber una situación de diferencia, ¿no?, de poder entre el empleador y justamente el trabajador. Y este hecho social, esta cuestión social sensible, se ha encargado justamente la doctrina de ver cuáles serían los fundamentos para poder hacerle frente a este poder arbitrario que muchas veces podría darse por el exceso de poder y la falta de regulación de esos aspectos, ¿no? Si hay una libertad, por ejemplo, en este poder de dirección, pero si no establecemos límites y no está positivizada en la regulación, siempre vamos a tener casos en los cuales, por ejemplo, podrían haber supuestos de exceso, de afectación, incluso de derechos fundamentales, ¿no? De ahí la importancia de que a partir de esta situación social que se está dándose, se genera la doctrina de los rasgos de laboralidad y este expediente justamente 3198-2011, el Tribunal Constitucional justamente da una explicación y da unos estándares de análisis de prueba para poder concluir justamente si estaríamos frente a un fraude de normas laborales, ¿no? Por ejemplo, decía lo más importante en esta sentencia se dijo, ¿no?, sobre el control de la prestación o la forma en que ésta se ejecuta, ¿no? Habría que analizar este aspecto, ¿no? El control sobre la prestación, como decía. O sea, por el elemento de la subordinación, el empleador siempre va a controlar esta prestación, ya sea oficinista, la secretaria, el administrador, tiene el poder de dirección de poder hacer un control, pero si está sujeto a un contrato de naturaleza civil, no puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un aspecto esencial también para poder analizar si efectivamente estaríamos frente a un contrato de trabajo. Otro aspecto que también para el Tribunal Constitucional es la integración justamente del demandante en la estructura organizacional de la emplazada, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos frente a una institución educativa, ¿no? Y en el área administrativa, usualmente, ¿no?, se le contrata como apoyo administrativo mediante un contrato de naturaleza civil. Pero si esta actividad es complementaria, en este caso sería, ¿no? Sería complementaria esta actividad porque como institución educativa, la parte administrativa es necesaria para el funcionamiento de esta. Entonces, si se da el caso de que si hay una contratación de naturaleza civil, pero justamente este trabajador, por ejemplo, haya sido sujeto a un contrato de naturaleza civil, pero si se verifica que efectivamente, ¿no?, las labores que se le asignan formaban parte de la estructura organizacional de la empresa o entidad, estaremos frente también a un rasgo de laboralidad, ¿no? Otro aspecto que también habría que evaluar es la prestación ejecutada dentro de un horario determinado, usualmente la jornada de trabajo, ¿no? Lo que les decía, si yo tengo un contrato de locación de servicio, pero me establecen que tengo que ingresar a las 7:30, como usualmente lo hacen los otros trabajadores, ¿no? Y me dicen que tengo que retornar y el refrigerio es en tal horario. Entonces, si se verifica que en la cuestión fáctica haya sucedido este hecho, esta circunstancia, estaremos también frente a otro rasgo de laboralidad, ¿no? Otro aspecto, la prestación de cierta duración y continuidad, ¿no? Esto también es otro factor importante, pero no determinante, ¿no? Sí he escuchado alegaciones en el sentido de que mi contrato de naturaleza civil, en el caso de servicios profesionales, la norma establece 6 años como máximo, ha superado, entonces es un contrato de trabajo, no basta esto, porque habría que evaluar justamente si en los hechos este contrato de naturaleza civil es válido o lo contrario habría sucedido, ¿no? Esto es que tal vez se habría desnaturalizado en los hechos. Entonces, igual, ¿no? Esta prestación de cierta duración y continuidad habrá que evaluarlo cada caso en concreto. En el caso de los contratos de naturaleza civil para los técnicos también es de 3 años,
superó los 3 años y ya tengo la condición de ser contratado de naturaleza permanente o un contrato a plazo indeterminado, no necesariamente, no necesariamente. Habrá que determinar, eso les decía, ¿no?, que concurran los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal, subordinación y remuneración. Otro aspecto que también nos podría servir de mucha utilidad es también el suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación de servicios. ¿No? Usualmente en un contrato de naturaleza civil es el locador quien se encarga de todo este material para la ejecución de su servicio. Hay que recordar que la prestación de servicio del contrato es autónomo, ¿no? Pero ¿qué pasa si se da el contrato de locación de servicios y sin embargo el empresario, por ejemplo, le suministra materiales de herramienta, ¿no? Por ejemplo, le establece una oficina, ¿no? La prestación de servicios lo puedes hacer en esta oficina, mira, te voy a asignar material de trabajo. Entonces ya no vamos a estar pues frente a un contrato de naturaleza civil, ¿no?, sino habrá un rasgo característico de un contrato de trabajo, que esto es el control de la prestación de servicios, porque el empleador, al otorgarle una oficina, otorgarle, por ejemplo, el material de cómputo y escritorio, ¿qué es lo que está haciendo? Está controlando la prestación de servicio, y al ver control sobre la prestación de servicios, ya no estaríamos pues frente a un contrato de naturaleza civil, sino estaríamos frente a un rasgo de laboralidad que justamente va a servir para identificar si concurre o no concurre estos elementos del contrato de trabajo, ¿no? Otro aspecto también, el pago de remuneración al demandante, ¿no? Por ejemplo, se establece en un contrato de locación de servicios la retribución de forma semestral. Pero en los hechos, por ejemplo, mes a mes me pide la emisión de recibos electrónicos. Entonces, ya habría una incoherencia entre lo que es las cláusulas de contrato de naturaleza civil y si ello va aparejado y si concurre los elementos del contrato de trabajo, ya no estaríamos pues en contrato de naturaleza civil, ¿no? Otro aspecto también a tener en cuenta es el reconocimiento de derechos laborales, ¿no? Esto, por ejemplo, sí es más peligroso todavía y que podríamos decir que es esencial para determinar un contrato de trabajo, porque esto prácticamente ya habla mucho de la subordinación, el reconocimiento de derechos laborales, ¿no? Tengo un contrato, un locador en mi empresa, pero la empresa se le ocurre, por ejemplo, otorgarle canastas navideñas, que usualmente se le da al trabajador ordinario sujeto a un contrato de naturaleza laboral, ¿no? O le reconozco otros derechos, peor vacaciones, ¿no? Y ahí sí ya no estaría desvirtuándose en realidad la esencia de un contrato de naturaleza civil, no podría darse esos aspectos, pero no son determinantes, siempre y cuando va a ser importante que concurran los elementos esenciales del contrato de trabajo. A ver. Vamos de forma de resumen de la legislación del régimen laboral de la actividad privada, algunos aspectos importantes, ¿no?, de este régimen. Ya hemos dicho que también forman parte también del sector público, algunas entidades de la administración pública, por ejemplo, la RENIEC también tiene un régimen que es de la 728, ¿no?, pero también tiene el régimen CAS, también contiene el régimen de la 276, ¿no? Entonces la administración pública también sí utiliza esta modalidad de contratación, este régimen. El Poder Judicial también tiene este tipo de régimen de la 728. No solamente es aplicable al sector de la actividad privada en estricto, ¿no?, sino también forma parte de las modalidades de contratación del Estado. Siempre y cuando la norma de su creación, o en este caso su ley orgánica u otro documento de rango legal, establezca como tal, ¿no?, las modalidades de contratación o el régimen de contratación laboral. Bueno, en este caso, este es el régimen laboral de la 728, el Decreto Supremo 0397-TR,
Y, por ejemplo, este régimen laboral incluye una institución muy importantísima para el derecho de trabajo, que es el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba usualmente tiene pues como fundamento, como justificación de existencia en el hecho de que el empleador durante este periodo de prueba pueda calificar justamente la productividad del trabajador que va a contratar, ¿no? Si este, por ejemplo, cumple pues con el objetivo esencial de un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una empresa está estructurada de tal manera que un puesto de trabajo, por ejemplo, tiene funciones esenciales, ¿no? Se le contrata a un trabajador y la empresa, naturalmente, teniendo que su finalidad es lucrativa, va a querer que este trabajador cumpla a cabalidad con estas funciones esenciales del puesto de trabajo, ¿no? Y justamente ahí el periodo de prueba tiene por finalidad verificar si este trabajador va a ser productivo en relación a las funciones esenciales de un determinado puesto de trabajo, llámese administrativo, llámese trabajador de planta o cualquier otro puesto de trabajo, ¿no? Gerencial, ¿no? Pero estos 3 meses de prueba servirán para eso. Antes, por ejemplo, de los 3 meses, no tendrá, en este caso, el trabajador derecho a la protección frente al despido arbitrario, ¿no? Por ejemplo, tengamos pues que la empresa tenga delimitado sus funciones esenciales de cada puesto de trabajo y se le contrata, por ejemplo, a determinados trabajadores. Pero sucede que pasado el mes no tienen la misma producción, al margen de la inducción y capacitación que tal vez se le ha dado al trabajador, ¿no? Entonces no rinde con normalidad en relación a los otros trabajadores que usualmente para esos meses ya tenían un nivel de producción, por ejemplo, determinada, ¿no? Entonces el trabajador muy bien podrá desvincularlo y sin que el trabajador podría reclamar, por ejemplo, un despido arbitrario, ¿no? No está protegido. Por el periodo de prueba no estará protegido frente pues a un despido nulo, no podrá configurarse un despido incausado o un despido fraudulento. No podría darse ese caso, ¿no? Entonces, para un trabajador ordinario, ¿cuánto es el periodo de prueba? Será de 3 meses. 3 meses. Pero ¿qué pasa con el personal, por ejemplo, de dirección y el personal de confianza? Para el personal de dirección, por ejemplo, el periodo de prueba es de 12 meses, mientras que para el personal de confianza es hasta 6 meses, ¿no? Esos son los periodos de prueba, atendiendo a la condición de un trabajador supuestamente ordinario, un trabajador de dirección o de confianza, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos legales justamente de la condición de cada uno de ellos? Es que, por ejemplo, el trabajador ordinario sí tendrá derecho pues, a las horas extras, ¿no? Y si trabaja, por ejemplo, en domingo también, ¿no? Que el empresario podría justamente modificar este descanso y decir, ¿sabes qué? Determinado trabajador va a prestar sus servicios este día por necesidad de la empresa. Podría hacerlo. Ahí está el poder de dirección justamente de la empresa. Y el trabajador tendrá su derecho, en este caso, a sus horas extras, ¿no? Y el trabajo en sobretiempo cuando se trata de trabajar en descanso, ¿no? El personal de dirección, en cambio, no podrá tener derecho a horas extras por la propia norma que establece de forma expresa que no tienen derecho a horas extras. En cambio, en el personal de confianza sí, siempre y cuando, por ejemplo, se trata de un trabajador no sujeto a fiscalización. Perdón, al contrario, que estén sujetos a fiscalización. No, si se trata de un trabajador que está sujeto a fiscalización, es decir, control de la prestación de servicios, sí podría tener derechos a horas extras, ¿no? Porque usualmente el trabajador de confianza no está sujeto a fiscalización, pero también podría haber fraude incluso en la contratación de un trabajador ordinario de un puesto de trabajo, por ejemplo, que no califica como confianza, y podría darse la situación con la finalidad de evadir justamente horas extras, tal vez, ¿no? Podría darse. En el tema de la sindicalización, por ejemplo, el trabajador ordinario sí tiene derecho a sindicalización,
El personal de dirección no, salvo que el propio reglamento interno de la empresa lo establezca como tal. Y el personal de confianza también sí, siempre y cuando los estatutos o normas de rango interno de la empresa lo establezcan como tal, ¿no? En el tema de indemnización vacacional, un trabajador ordinario también tendrá derecho. El personal de dirección, en cambio, no, salvo que esté sujeto a autorización también. Y el personal de confianza sí. En el tema de reposiciones, por ejemplo, la regla es pues que sí, ¿no? Si se da un supuesto de despido nulo, el trabajador muy bien podrá ser protegido, siempre y cuando haya superado el periodo de prueba, ojo, es decir, superado los 3 meses, ¿no? Ahí empieza el trabajador recién a adquirir su derecho de protección frente a un despido arbitrario. Nulo decimos pues cuando está regulado, positivizado, en este caso las causales establecidas en la 728, y despido arbitrario será pues las que han sido generadas por el Tribunal Constitucional jurisprudencialmente, ¿no? Ya sea el despido incausado, el despido, por ejemplo, fraudulento, ¿no? En esos casos sí tendrá derecho. En cambio, el personal de dirección no. En el caso del personal de confianza, se dice que estamos frente a una zona gris, porque la legislación no establece de forma expresa si tendrían derecho a reposición. Anteriormente, la jurisprudencia señalaba que sí, que si el empleador en este caso no explica las razones por las cuales se le había quitado la confianza, sí podría ser objeto de reposición, pero recientemente la doctrina ha cambiado, la jurisprudencia, en el sentido de que no es necesidad, ¿no? Porque en esencia se parte de la naturaleza que prestan los servicios trabajadores de confianza y no necesitas explicar en este caso por qué le estás retirando la confianza. Entonces, bajo esos argumentos, la Corte Suprema ha dicho no tienen derecho a protección los trabajadores de confianza. Y a ver, antes de entrar al Ius Variandi, vamos a ver algunas preguntas. A ver, ¿qué dice? Ya, a ver, vamos a hacer, vamos a comentar la pregunta planteada por Walter Reina. ¿Qué dice? Dice, buenas noches, ¿qué pasa en la figura que un trabajador ya pasó el periodo de prueba y lo despiden incausado y le piden que presente su carta de renuncia para que le puedan dar sus beneficios laborales y su liquidación? Bueno, se entiende que estamos frente a un trabajador sujeto a un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Es un trabajador que ya pasó el periodo de prueba y lo despiden incausadamente, es decir, sin que exista motivación alguna que esté relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador, y le piden que presente su carta de renuncia para que, bueno, usualmente las empresas, eso es lo que hacen, ¿no? Condicionan la entrega de una carta de renuncia justamente para evitar este tipo de contingencias judiciales, ¿no? Un despido incausado, por ejemplo, demandar la reincorporación por despido incausado. Y en este caso, por ejemplo, la carta de renuncia obviamente implicaría para el trabajador un vicio de la voluntad, ¿no? Porque habría una coacción, un acondicionamiento de que me entregas la carta de renuncia, sino bajo condición del pago de los beneficios sociales. Entonces, los beneficios sociales también, al tener pues naturaleza remunerativa y que tienen por objeto la alimentación de la familia, siempre pues el trabajador siempre se va a ver en algunos casos obligado tal vez a presentar una carta de renuncia, también podría ser por desconocimiento de la norma, ¿no? Pero esta situación justamente pues permitirá que se pueda alegar, por ejemplo, de que se haya viciado la voluntad del trabajador, ¿no? Hay, por ejemplo, un vicio de la voluntad, entonces sería nulo también, sería inválido, por ejemplo, esa invitación al retiro, ¿no? Por parte del empresario.
A ver, otra pregunta de Ruth. Dice, en caso que el trabajador obtenga el contrato por concurso público 728, ¿se puede despedir al trabajador haciendo uso del periodo de prueba? Sí, el periodo de prueba es aplicable, salvo que la norma especial dijera lo contrario, ¿no? Es decir, el ingreso, por ejemplo, a determinado régimen, una vez que haya ingresado a concurso público, no exige, por ejemplo, exime del periodo de prueba, salvo que estuviera de forma expresa establecida en la normatividad de esa institución, sí podría excepcionarse el periodo de prueba, la exigencia del periodo de prueba. A ver, Azucena me parece que levantó la mano. Sí, Azucena, ¿podrías preguntar? Coméntenos, te escuchamos. Sí, doctora. Adelante. Doctora Susana, ¿está activo? Sí, buenas noches. Sí, no estaba el audio prendido, disculpe. Buenas noches, muchas gracias por sus conocimientos vertidos. Es el caso de un trabajador que ganó por concurso en el Salud una plaza, el cargo de confianza, ¿no? Porque todos los cargos de enfermeras, jefes, son por concurso, ¿no? Y lo avala. Es un concurso muy meritorio, orden de mérito y todo eso, pasan por un tamiz bien rígido, pero cada 3 años. Pero en esta pandemia no hubo concurso, entonces le estaban renovando a la persona la confianza, porque no había el concurso. Entonces, pero de pronto la persona tuvo una evaluación por salud ocupacional y le dice el médico ocupacional que tenía un factor de riesgo, diabetes. Luego ella apela y le dice, pero no me ha visto el endocrinólogo. Lo evalúa el endocrinólogo dice, no, no es diabetes, es prediabetes, porque diabetes sí está dentro del factor de riesgo, que tenía que hacer trabajo remoto. Entonces ella se queda en trabajo presencial pero la directora del centro asistencial pide su reemplazo sin esperar la evaluación del endocrinólogo ni la nueva evaluación del médico ocupacional, donde le emite otro informe diciendo que no está en factor de riesgo y que queda anulado en la primera evaluación de 2 meses antes. Le retira la confianza y ha puesto una persona que no reúne los requisitos meritorios. Doctora Susana, disculpe, por favor, precisa la pregunta y no temas particulares, por favor. Gracias, doctora. Sí, disculpe, lo que pasa es que dijo de que hay una jurisprudencia de que no tiene el empleador por qué explicar por qué retira la confianza. Esa es la pregunta, pero si hay un abuso de autoridad sí tendría que haber, podría ser un proceso contencioso o la vía administrativa, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Azucena, por la pregunta. Sí, efectivamente, en ese tipo de circunstancias habría que evaluar varios aspectos, ¿no? Habría que evaluar, por ejemplo, como usted ya ha advertido, si ese poder de dirección del empleador estaría dentro de los parámetros de la razonabilidad en la medida que no, por ejemplo, no colinda o no contradice una norma, por ejemplo, de carácter legal, ¿no? Por ejemplo, se podría darse el caso que también esa trabajadora, por ejemplo, no tenga en esencia, en realidad, en los hechos, un cargo de confianza. Habría que verificar eso primero. Y segundo, también pues hay que ver que ese poder de dirección, por ejemplo, no esté contraviniendo otros aspectos relevantes, ¿no? Por ejemplo, el derecho justamente ahí te entraría a tallar el tema de la razonabilidad, pero si es por una cuestión de salud, por ahí me parece que sí estaría justificado, ¿no? Habría que ver en qué medida o qué derechos se le estaría afectando para determinar. Pero la Corte Suprema actualmente ha establecido, pues, ¿no?, que no tienen derecho a protección, no tienen derecho a protección en la medida, pues, de que ya no se debe justificar justamente que las razones por las cuales estaría quitando la
confianza a este trabajador, ¿no? Pero lo primero, lo básico, habrá que determinar si efectivamente ese trabajador es de confianza o no confianza, y que se estaría, tal vez habría un tratamiento diferente en relación a los otros trabajadores. Y tercero, si ese poder de dirección se estaría haciendo en función de un principio de razonabilidad, en la medida que no se estén afectándose derechos sustanciales del trabajador, ¿no? O derechos fundamentales de este. A ver, vayamos con otra pregunta. Ándalo. Ya, a ver, una pregunta de Liz Torres nos dice, cuando nos encontramos ante un contrato por vencimiento de contrato, por ejemplo, venció el 31 de diciembre, sin embargo, el trabajador continúa laborando los 15 días posteriores. ¿Existe la culminación del contrato de trabajo? Bueno, se entiende que es un contrato a plazo fijo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, se podría dar un supuesto, habría que analizar un supuesto de fraude de los contratos modales, ¿no? ¿Qué es lo que estaría sucediendo en ese caso, ¿no? Pero usualmente si este contrato es válido, tendrá que extinguirse la relación jurídica laboral. Esto es en virtud de ya la culminación justamente de un contrato de naturaleza modal establecida por, en este caso, por la norma. Y a ver, seguimos con nuestros temas de exposición. Vamos por acá. Y ahora sí vamos a dar inicio a lo que es un tema sumamente también importante para el derecho del trabajo, que justamente es el ius variandi, ¿no? Por ejemplo, algunos autores, como por ejemplo el profesor Toyama, el profesor Manso, que son derechos, profesores o juristas laboralistas, por ejemplo, se dice que es posible conceptualizar al ius variandi como la facultad otorgada al empleador para modificar de modo no esencial, lo que les decía, las modalidades de prestación del trabajo por razones funcionales a la organización empresarial. Y el profesor Manzón, por ejemplo, que es uno de mis, yo creo que el que tiene mayor fundamentación al momento de conceptualizar el ius variandi, dice es dentro de una prestación genéricamente prometida, la prestación personal de servicio, individualizar los distintos actos de cumplimiento de la misma. Él tiene un poder de dirección sobre la actividad del prestador del trabajo y una de las manifestaciones de ese poder de dirección es precisamente el ius variandi. Y este es el poder de dirección. El poder de dirección se entiende que por esta facultad que es propia y únicamente del empleador, ¿no? Tendrá el derecho de verificar la prestación de servicios, de organizarlo, respecto a la prestación del trabajo, no respecto, por ejemplo, a cuestiones que no estén ligadas con el objeto del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, que pueda supervisar o verificar cuestiones ya de índole que estén fuera del objeto de contrato. Digamos, por ejemplo, cuestiones que estén vinculados tal vez con el tema familiar, con el carácter político, el tema asociativo, por ejemplo. El empleador no podría llegar sus poderes de dirección hasta ese aspecto. Por eso dice el empleador para modificar de modo no esencial las modalidades de prestación del trabajo. Es decir, este poder tiene naturaleza no esencial para poder introducir modificaciones en la prestación personal del trabajador, pero no sobre cuestiones, por ejemplo, esenciales o que ya estén vinculadas con los derechos fundamentales, por ejemplo, de un trabajador, ¿no? Como el derecho de asociación, el derecho de libertad de pensamiento, el derecho de libertad política, el derecho de libertad de sindicalización y otros derechos que están reconocidos ya por normas
supralegales, ¿no? Y hasta ahí, por ejemplo, no alcanza el poder de dirección, sino el poder de dirección estará delimitado en que podrá hacer estas modificaciones, ¿no? Pero en un modo relativo, no esencial, ¿no? Podrá hacer las modificaciones a la prestación personal que ha sido objeto de un contrato de trabajo. Y justamente este ius variandi ha sido positivizado en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el Decreto Supremo 0397-TR, y dice pues que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, lo que decía, ¿ve? Introducir cambios, puede modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de labores. Dentro de los criterios, aquí ya nos pone la norma un límite, el principio de razonabilidad, y su ámbito de aplicación sería teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. No puede ser, por ejemplo, por un interés propio. Por ejemplo, el empleador es partidario de determinado partido político, ¿no? No podría obligarle al trabajador y decirle, ¿sabes qué? Tienes que asistir a determinada marcha. No podría, por ejemplo, ¿no? Ahí estarían los límites. O sea, siempre este poder de modificación de la prestación personal siempre deberá estar dirigido a las necesidades del centro de trabajo, a las necesidades esenciales, ¿no? Del objeto de creación de cada empresa, en realidad. Ya, entonces, el ius variandi, como decíamos, es una facultad que se reconoce exclusiva, es decir, es exclusivamente del empleador en función a las necesidades de producción, porque se le reconoce que en virtud del contrato de trabajo, quien se beneficiará de los frutos y utilidades justamente de la fuerza laboral será el empresario, ¿no? Porque el trabajador tiene ganado la remuneración, a cambio, por eso presta sus servicios a cambio de una remuneración. Entonces, implica así pues una gran, justamente, indeterminación inicial en el contenido de la prestación del trabajo. ¿No? Por ejemplo, para algunos autores, muy bien, yo creo, han advertido y esta situación, que justamente este poder del ius variandi, va a haber algunas cuestiones que no están establecidas, no están debidamente reguladas, algunos supuestos que, por ejemplo, podrían dar pie a contravención a los derechos fundamentales o incluso a normas internacionales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ya han justamente resaltado ese hecho de que hay una cuestión de indeterminación, ¿no? Para poder regular, por ejemplo, esas libertades del ius variandi, del empleador, ¿no? Y también se dice, pues, que justamente este poder disciplinario del ius variandi siempre va a prevalecer claro, siempre y cuando sea válido esta regla de disciplinaria, es decir, sujeta a la que establece la legislación laboral, va a tener, por ejemplo, una prevalencia sobre la continuidad, al margen de que un trabajador tenga un contrato a plazo indeterminado y tenga esa situación, pero si incurre, por ejemplo, en una falta grave que implique, por ejemplo, de que una afectación a la buena fe y que la relación laboral se haga insostenible, ¿no? Por ejemplo, por afectación al reglamento interno de trabajo, ahí, por ejemplo, podrá dar término a esta relación laboral, pero de forma justificada, ¿no? Eso también, por ejemplo, es dentro de los poderes del ius variandi, ¿no? Podrá dar término a esa relación laboral a plazo indeterminado cuando se dará un supuesto justamente de una falta grave por parte de un trabajador. Y también pues ya no tendrá, por ejemplo, efectos si se da esa situación sobre la protección a la estabilidad del empleo, ¿no? Si este trabajador ha incurrido, él no podría invocar su derecho, por ejemplo, a la reposición, no podría solicitar, ¿no? Si ha incurrido en una falta grave, por ejemplo, ¿no? Las que están establecidas
en el artículo 25 y todos los supuestos que establece. No podría. Entonces, el ius variandi también es un poder de dirección que justamente deriva de este. Algunos autores dicen, pues, que no hay necesidad justamente de diferenciar el ius variandi del poder de dirección, porque al empresario, al reconocerse este poder de dirección en el ámbito administrativo, en el ámbito técnico y en el ámbito económico, por ejemplo, nace de este poder de dirección, ¿no? Entonces algunos la incluyen o hacen las diferencias, pero yo soy partidaria de que sí, pues ¿no? Este ius variandi también deriva de este poder de dirección, pero ya en un factor, en un ámbito disciplinario. Por ejemplo, este ius variandi también tendrá sus límites, ¿no? Algunos, por ejemplo, han hecho las preguntas de que ¿cuáles podrían ser los límites a estos ius variandi, ¿no? Uno de los límites será la cuestión legal. Por ejemplo, este poder de dirección nunca podría, no podría calificarse como válido si contradice, ya sea de forma implícita o explícita, una norma expresa o una norma imperativa en materia laboral. No podría, ¿no?, excederse de esos poderes. Por ejemplo, pongamos un supuesto de acto de hostilidad, ¿no? Por ejemplo, el literal C dice que un acto de hostilidad equiparable también al despido es justamente el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en que preste habitualmente servicio con el propósito de ocasionarle perjuicio, ¿no? Entonces, aquí, si se da el hecho de que este traslado al trabajador podría implicarle un perjuicio para el trabajador, ¿no? Este ius variandi será sus límites hasta ahí. No podría, ¿no? Porque le estarías generando, por ejemplo, un perjuicio para el trabajador. Pero esto también, como dices, es un concepto indeterminado, ¿no? Habrá que analizar en cada caso en concreto cuándo se va a configurar para esa situación, de hecho, el perjuicio para el trabajador, ¿no? No todo traslado, por ejemplo, va a implicar en la misma medida para todos los casos un perjuicio. A ver, vayamos con otra. Aquí, por ejemplo, en esta casación, por ejemplo, laboral, que es la 9237-2016, la libertad, también igual, ¿no? Se estableció que este poder del ius variandi tenía sus límites porque el traslado para este determinado trabajador que demandó como acto de hostilidad equiparable al despido, se había producido el perjuicio para ese caso de que le implicaba, por ejemplo, una situación de afectación a su salud. Pero ¿cuál era, no? Justamente la administración, en este caso la entidad pública, no pudo justificar, al margen de que contaba con informes, por ejemplo, de la viabilidad del traslado. Sin embargo, se había dado la situación en concreto que este trabajador había presentado, había puesto en conocimiento de su empleador que ella padecía de una operación por una hernia, ¿no? Y justamente la prescripción médica era que no podía hacer, pues, realizar esfuerzo físico, hacer viajes frecuentes. Entonces, aquí, este poder de dirección, que muy bien podría hacer el empleador trasladar a sus trabajos en función a sus necesidades empresariales, encontrará un límite, ¿no? ¿Por qué? Porque este trabajador le implicará una afectación a la salud de este trabajador, ¿no? Y aquí en este caso sí, también no se casó el recurso extraordinario de casación y se estableció que justamente, pues, ¿no? Se había configurado un acto de hostilidad porque ese traslado, al margen de que contaban con una opinión técnica, sin embargo, esa opinión técnica
era muy genérica, al no haber establecido, o en este caso no haber explicado que esa situación del traslado, dadas las circunstancias, de hecho, le estaba produciendo una afectación. Ya, como les decía, este jus variandi siempre va a tener sus límites, ¿no? Encontrará pues sus límites en una cuestión ya de naturaleza legal, en una cuestión de naturaleza convencional y también en la que está establecida en la jurisprudencia, ¿no? A través de la doctrina jurisprudencial de forma uniforme, no contradictoria, por ejemplo, para el caso del personal de confianza en cuanto al derecho de reposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas convencionales se podría darse el caso de que, digamos, se haya convenido por pacto colectivo que en determinado año, por ejemplo, por el aniversario de la institución, la empresa les hace entrega de un uniforme institucional, ¿no? Está convenido que cada año debe hacerse entrega en determinada fecha por celebración de la institución. Y además que también ese uniforme sirve, pues, como un tema de representación y uniformidad para la empresa. Pero sucede que la empresa, por ejemplo, sufre por una crisis económica, sufre, por ejemplo, unas pérdidas económicas continuas semestralmente y se les ocurre ir por una política gerencial, decir, no, ya, pues, como nuestro poder de dirección, este año vamos a suspender la entrega de esos uniformes en tal medida que podríamos paliar nuestras crisis. La crisis económica que está pasando, ¿podría hacerlo? No. Ahí habría un límite en el derecho convencional, porque recuerden que por el convenio colectivo, pues este caso no tiene fuerza vinculante para las partes y no podría solamente de forma unilateral ser dejado bajo pretexto del jus variandi, ¿no? Dejar sin efecto ese convenio colectivo o en todo caso incumplirla con esto, ¿no? También otro aspecto pues será un límite al jus variandi, la cuestión jurisprudencial, aunque cuestionable para otros juristas que son positivistas usualmente, el tema jurisprudencial, ¿no? Ese también va a ser un límite, ¿no? Por ejemplo, la proscripción del despido fraudulento. El jus variandi, este poder de dirección, también le hará frente a estos supuestos que se podrían darse dentro de la relación laboral, ¿no? Entonces, a partir de esto, volveremos pues nuevamente a ratificar nuestro concepto del jus variandi, que dice no será una facultad exclusivamente del empleador por el cual podrá introducir modificaciones, pero no sustanciales, sino no esenciales en la prestación del servicio con la finalidad, ¿no?, de poder cumplir con los fines o las necesidades de la organización, de la empresa como tal o de la entidad pública, ¿no? Pero por otras cuestiones, ya seamos de interés político o que estén relacionados con un interés privado propio, personal. Siempre tiene que ser con vinculadas con las necesidades del centro de trabajo. Ya, a ver por ahí, vamos a ver algunas preguntas. A ver, aquí nos hacen unas preguntas. A ver. A ver. Bien, a ver, aquí hay una pregunta de Alberto Guillermo y nos dice si en el teletrabajo se cumplen los 3 presupuestos de la relación laboral o hay presupuestos adicionales. Bueno, en el teletrabajo, que es una creación regulada, ¿no?, por una norma especial,
¿no? Mucho más antes el trabajo remoto, pero tiene una similitud. Pero el teletrabajo sí también, sí, contiene los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Porque al margen en que la formalidad de prestación personal no sea física, también hay una prestación personal, pero es siempre subordinada. Siempre subordinada. Entonces, todo lo que produce este trabajador en virtud de su contrato de trabajo siempre va a ser de provecho del empresario. Entonces, al margen de que esta modalidad sea teletrabajo, siempre también va a concurrir este elemento esencial de la subordinación y de la remuneración sobre todo, ¿no? Porque en virtud de este contrato de trabajo, por ejemplo, este trabajador, teletrabajador, prestará sus servicios por cuenta ajena a favor del empresario. ¿Y quién será beneficiario de estos frutos y estas utilidades? Será el empresario, y a cambio el trabajador recibirá su remuneración, ¿no? Entonces, en el teletrabajo sí también concurren estos elementos esenciales del contrato de trabajo. También se puede verificar, ¿no? Con este simple detalle, ¿no? Que en virtud de ese contrato de teletrabajo, su fuerza intelectual será de provecho del empresario, ¿no? Y también habrá un tema de subordinación, por más que hay que teletrabajo, porque siempre estará organizando, planificando y direccionando justamente esta prestación de servicios, algo que no se diera esa situación, pero ya eso escapa en realidad de la normatividad, ¿no? Pero el empresario, pues al margen de que haya teletrabajo, siempre va a estar controlando justamente la optimización o tener mayor optimización de la prestación de servicios que se haya contratado en virtud del contrato de trabajo. Entonces sí, también el teletrabajo cumple con los elementos esenciales de un contrato de trabajo, al margen de su virtualidad y todo ello. A ver, acá dice, un contrato de emergencia se puede desnaturalizar por el no pago de sus remuneraciones. Diana, no tanto es así. Un contrato de emergencia usualmente es modal, ¿no? La falta de pago de remuneraciones no podría dar pie a que se desnaturalice. Lo que podría darse el caso es tal vez un supuesto de acto de hostilidad, la falta de pago de remuneración. A ver, otra pregunta dice Lady Romero, cuando está por vencer el contrato de trabajo de una mujer embarazada, ¿no es obligatorio renovarla? Bueno, sobre esa pregunta, la legislación nos establece que primero habría que evaluar el periodo de prueba, ¿no? Al margen del tipo de contratación que se le pudiera hacerle para este trabajador, ¿no? Habría que evaluar si ha superado el periodo de prueba. Y habría que evaluar también que ese contrato modal sea válido, ¿no? Y si se ha dado cumplimiento, si ese contrato modal es válido y se ha cumplido con el plazo y se da la situación de que se pone conocimiento al empleador de que esté en una situación de embarazo, eso no importa, pero en la medida que sea válida. Otra pregunta, veo de Marcos Sandoval, nos pregunta si un trabajador incumple siempre las normas de seguridad del trabajo, ¿cómo se le podría sancionar o ya no se le renovaría su contrato? Si su contrato está vigente, ¿cómo apartarlo legalmente? Bueno, en ese caso habría que en realidad analizar si este poder de dirección, ¿no?, está sustentado justamente en esa facultad disciplinaria del empleador. Habrá que revisar pues el reglamento interno de trabajo y en qué medida afecta a las funciones esenciales por el cual se le ha contratado a este trabajador, ¿no? Y también la sanción siempre va a depender de la gravedad de la falta, ¿no? Hay el principio de razonabilidad, hay que tener en cuenta también esos aspectos
al momento, si más aún todavía se va a desvincular a un trabajador. Habrá que determinar si concurren los elementos objetivos para concluir que sí habría incurrido en una falta grave prevista en la norma, ¿no? Entonces, habría que cotejar eso, evaluar esos aspectos. A ver, acá hay otra pregunta también interesante. Dice de Gisela, si ingresa un sujeto vestido de médico a una clínica y no fue identificado por el personal de seguridad de dicha clínica y esto trae consigo el robo de celulares de los pacientes por parte de este sujeto, ¿se puede suspender al personal de seguridad por 3 días o sin goce de haber? Bueno, esta pregunta está muy relacionada con el poder de dirección, ¿no? En específico con el poder disciplinario, y habrá que revisar cada caso en concreto, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, estaba provisto de material para poder justamente verificar este tipo de contingencias que pudieran darse, ¿no? Habría que ver que si han sido capacitados para tal, qué condición tienen, qué funciones tienen, y todo eso, ¿no? Y el poder de dirección siempre, no se olviden, tiene que estar sujeto a un principio de razonabilidad, siempre. Y también si hay el reglamento interno de trabajo, habrá que verificar también el reglamento interno de trabajo. Y en función a eso, en función a la gravedad y a la naturaleza, por ejemplo, de la infracción que se habría originado, establecer las sanciones. A ver. Ya, bueno, estas últimas preguntas de manera genérica. Les decía, el poder del jus variandi, en este caso en la facultad sancionatoria o disciplinaria, el empleador va a poder, en este caso, extinguir la relación jurídica laboral, ya sea de un contratado a plazo fijo o de un contratado a plazo indeterminado, pero en la medida, por ejemplo, de que se haya incurrido en una falta grave, ¿no? Objetivamente que se haya producido eso. Y que también, dadas las circunstancias de cada caso en concreto, también haber evaluado el principio de razonabilidad, ¿no? Por ejemplo, no por una cuestión que no era funciones esenciales de este trabajador, no se le podría sancionar en la misma medida que un trabajador que sí estaba dentro de su poder verificar, por ejemplo, si sí tenía esas funciones esenciales en relación a la falta que se ha producido. Entonces habrá que analizar ese aspecto también, ¿no? Como decía, siempre el jus variandi va a estar sujeto y va a tener como límites y debe sujetarse a lo que establece el régimen laboral vigente, ¿no? También tener en cuenta el debido proceso, la garantía del debido proceso al momento de aplicar e incluso someter a un contradictorio respecto a eso, ¿no? Tendrá el trabajador también derecho a hacer un descargo y luego durante este procedimiento determinar para cada caso en concreto, qué tipo de sanción le vamos a aplicar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también, como les decía, el jus variandi va a tener sus límites y siempre tiene que sujetarse a lo que establece el régimen de la actividad privada vigente, ¿no? Si no, las consecuencias de estas van a hacer que justamente ese despido tal vez sea nulo, ¿no? Y que afecte otras cuestiones que sean muy importantes para la empresa. Bueno, estimados amigos, con ello doy por culminada mi participación. Muchísimas gracias, Reader. Estamos, creo, a 3 minutos de ya dar por terminado esta presente sesión. He concluido con mi ponencia. Muchas gracias.